el anterior miércoles de Eclesiastés. ¿Qué se recuerda de Eclesiastés? A ver, ya Eclesiastés, que significa orador o predicador, que lo escribió Salomón en el año 931 antes de Cristo. Habla sobre todo, ¿no? Sobre la vanidad, ¿no? Que es algo transitorio, algo pasajero, ¿no? Todos, la mayoría de su, bueno, los capítulos se basan en eso, ¿no? Que habla de la vanidad. Después, la idea principal de Eclesiastés es que el hombre sin Dios es nada. Después, bueno, hay varias palabras que se repiten en este libro de Eclesiastés, ¿no? Que es Dios, vanidad, debajo del sol, justo, impío, maldad, insensato. Y ¿Ya? bueno, cuenta todo lo que vivió Salomón, sobre todo, ¿no? Ujú. Rudy, a Y ver, bueno, ¿qué puede también, aumentar? No, pues Salomón aquí en este libro para que los hombres podamos entender, él teniendo todo, él no era feliz, pues, ¿no? Entonces, Ujú. él decide escribir eso para que los hombres entiendan que sin Dios uno no es nada, ¿no? No llega a la felicidad aún teniéndolo todo, ¿no? Ok, está bien. Entonces vamos al libro de Proverbios. A ver, si bien muchos de los proverbios que podemos leer tienen un sentido religioso, una gran parte de ellos son máximas de sabiduría y ética humana. Los sabios no pretenden que sus refranes tengan origen divino. Usted puede leer todos los proverbios. Hay proverbios que son religiosos, pero lo demás, la mayor parte de los proverbios son proverbios de ética y sabiduría humana, ¿no? ¿Qué es un proverbio? El diccionario La Rose Ilustra lo define como máxima expresada en pocas palabras y de uso popular. Entonces, ¿qué es un proverbio? Lo define como máxima expresada con pocas palabras y de uso popular. El término hebreo mashal traducido proverbio, sin embargo, tiene un significado más amplio en la definición citada arriba. A ver, Isaías 14:4. mira, pronunciarás este proverbio contra el rey de Babilonia y dirás, ¿cómo paró el opresor? ¿Cómo acabó la ciudad codiciosa de oro? Mire, ¿no? Leerás este proverbio, ¿no? Entonces, la condición indispensable para alcanzar la sabiduría es el respeto, la sumisión y la obediencia al Señor, Dios de Israel, que se revela en la historia y es fiel a su alianza y sus promesas. En otras palabras, que la verdadera sabiduría es el conocimiento y el estilo de vida fundadas en el temor del Señor y en el amor a la justicia. Mire, la verdadera sabiduría, la verdadera sabiduría es el conocimiento y un estilo de vida fundados en el temor del Señor y en el amor a la justicia. Proverbios 9:10, Rudy, Proverbios 9:10, léame por favor. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría. El temor a Jehová es el principio de la sabiduría. Queremos ser sabios y el temor a Jehová no es un temor de miedo, de cuando tenemos miedo de que nos asalte, o tenemos miedo a la muerte, tenemos miedo a cuando estamos en un auto, ¿no? El temor de Jehová dice es respeto. En otras palabras,
el respeto a Jehová es el principio de la sabiduría. Si nosotros queremos ser sabios, tenemos que tener respeto a Jehová. ¿Cuál es el propósito y enseñanza de los proverbios? A ver, ¿cuál es el propósito? Se emplea el proverbio para ilustrar una declaración, terminar un argumento o dar autoridad a una admisión. ¿Qué es entonces? ¿Cuál es el propósito de un proverbio? Es ilustrar una declaración, terminar un argumento o dar autoridad a una admisión. Su función primordial en el libro de Proverbios es docente, es enseñar la sabiduría y práctica a la gente y en especial a los jóvenes. El prólogo del mismo dice que los proverbios tienen un propósito: comunicar sabiduría e instrucción, ayudar a comprender palabras llenas de sentidos, adquirir instrucción, prudencia, justicia, rectitud y equilibrio, hacer sagaces a los jóvenes inexpertos y darle conocimiento y reflexión. Entonces, en resumen, el proverbio es ilustrar algo que está lleno de sabiduría y lleno de palabras, llena de poder, ¿no? A ver un proverbio, Rudy, a ver un proverbio que se utiliza en el mundo de hoy. A ver si se acuerda. Ahorita ¿Un se me... proverbio, un A proverbio ver. bíblico No, o un no, proverbio? un proverbio que se le venga a la mente. Por ejemplo, yo tengo uno. Ah, A caballo regalado no se le mira los dientes. ¿Qué quiere decir esto? que la cosa que le regalan no se fija si es buena o es poquito o no sirve nada. Mire, es un proverbio y son palabras llenas de sabiduría. A ver, usted dígame uno. La que me acuerdo de mi papá, pues mi papá en casa de herrero, cuchillo de palo. Él era carpintero y él hacía muebles bonitos para otra persona, pero acá no hacía nada, no hacía nada de muebles bonitos. Sí, ¿no? Sí, es buena enseñanza, ¿no? Entonces, los proverbios son palabras para adquirir sabiduría. Autor y fecha. Aunque el libro empieza con un título atribuyendo los proverbios de Salomón 1:1. A ver, hermana Diana, léame 1:1. Proverbio 1:1, Sí. motivo de los proverbios. Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Nada más. A ver, siga leyendo. No, otra vez nuevo. Los proverbios de Salomón, Ahí hijo de nomás, David, ahí nomás. rey de Israel. Los proverbios de Salomón, dice, ¿no? Los proverbios de Salomón. Ahora, aunque el libro empieza con este título, Los proverbios de Salomón, es obvio que él no fue el único autor o recopilador de este libro. Te dice que algunos de los refranes son las palabras de los sabios. A ver, léame por favor, hermano Rudy, 22:17. Ahí vamos a ver. Inclina tu oído y oye las palabras de los sabios y aplica tu corazón a mi sabiduría. Inclina tu oído a las Y palabras oye, de los sabios. Entonces, los autores y los recopiladores del canon eh, llegaron a la conclusión de que no todos los proverbios, son autoría de Salomón. Por ejemplo, aquí hemos leído las palabras de los sabios. Entonces quiere decir de que ellos recopilaron, por ejemplo, ¿qué más?
Hermana Diana, 24-23. Ya. También estos son dichos de los sabios. Hacer acepción de personas en el juicio no es bueno. Mire, son los dichos de los sabios. Hacer excepción de personas en un juicio no es bueno. Era un sabio muy importante. Entonces, otros fueron transcritos por escribas copistas en la corte del rey. Ezequiel 25:1, hermano Aurelio, por favor, Ezequiel 25:1. Ezequiel 25, pastor, ¿no? Ezequiel 25:1. Ezequiel 25:1 dice así: vino a mi palabra de Jehová diciendo. ¿Eso, pastor? Sí, sí. Ya. Vino palabra de Jehová diciendo. No. Y los últimos dos capítulos del libro fueron compuestos por Agur y Lemuel. 31 y 31:1, hermano Rudy, a ver ahí. Proverbios 31 y hermana Diana 31:1. Palabra de Agur, hija, no, la palabra de Agur, hijo de Jaque, la, la profecía que dijo el varón a Itiel e Itiel a Ucal. ¿Ya? ¿Qué dice 31:1? Ya. Exhortación a un rey. Palabra del rey Lemuel. La profecía con que le enseñó su madre. Mire, estos dos últimos capítulos lo escribe Agur y lo escribe Lemuel. Entonces, en resumen, los libros o el libro de Proverbios son escritos la mayor parte por Salomón, pero también hay escritos por los sabios, lo hemos visto en dos partes, algunas copias de la corte del rey, una copia de la corte del rey, No sabe. y en los últimos dos capítulos, el 30 y 31, son escritos por Agur y Lemuel, el rey Lemuel. Salomón, algunos eruditos, Pastor, ¿sí? pastor, quién era Lemuel? Era un rey. A ver, siga leyendo, ahí mismo está 31:1. A ver, hermana Diana, lea de nuevo. Ya. 31:12 ya. ¿Qué hijo mío y qué hijo de mi vientre y qué hijo de mis deseos? No des a las mujeres tu fuerza ni tus caminos a lo que destruye a los reyes. No es de los reyes, oh Lemuel, no es de los reyes beber vino, ni de los príncipes la sidra. No sea que bebiendo olviden la ley y perviertan el derecho de todos los afligidos. Dad la sidra al desfallecido y el vino a los de amargado ánimo. Beban y olvídense de su necesidad y de su miseria, no se acuerden más. Abre tu boca por el mudo en el juicio de todos los desvalidos. Abre tu boca, juzga con justicia y defiende la causa del pobre y del menesteroso. Ya, hasta ahí nomás. Lemuel sería el rey Ezequías de Judá. Sin embargo, no hay quién era su mamá. No hay mención alguna de la madre de Ezequías y su padre, el rey de Acaz de Judá. Es considerado uno de los peores reyes de la nación judía, quien incluso inmoló en adoración a dioses falsos a algunos hermanos de Ezequías. Entonces, Lemuel fue un rey de Judá y dice que fue uno de los peores reyes que tuvo.
Sigamos, sigamos. Algunos eruditos ponen en tela de juicio la interpretación de Proverbios 1:1, la que identificarían a Salomón como el autor de toda la sección de Proverbios. Por ejemplo, como hemos visto, hay algunos proverbios que no son escritos por Salomón, sino escritos por otros autores. Por ejemplo, 25, 29, del 25, del capítulo 25 al capítulo 29, todos esos tres capítulos, esos proverbios son sacados o fueron extraídos de la corte del rey Ezequías, rey de Judá. ¿Ya? Aquí está, vamos a ver Agur 31, de 1 al 3. No se sabe nada de Agur, ni de su padre Jaque, ni de los dos varones Giel y Bacal. De los dos varones. Igual comenta, si es correcta la nota de la Biblia de Jerusalén de Masá, Agur era un ismaelita. Agur pudo haber sido como Job y Balaán, a un no israelita que conocía al Dios verdadero. Mire, de Agur tampoco se sabe quién era, pero este comentarista bíblico, Don Walsh, dice que Agur pudo haber sido como Job, un hombre que no se sabe de dónde apareció, pero conocía a Dios. Lemuel, del 31, 1 al 31, tampoco conocemos los detalles del rey Lemuel. Era también ismaelita, era descendiente de Ismael, con una madre israelita. Entonces, un ismaelita con una israelita nace Lemuel. Parece que sí, en el elogio de la mujer virtuosa 30, 10, la forma de vida corresponde más a una próspera comunicación agrícola en Palestina que a una comunidad nómada o seminómada de los árabes. No, entonces, más o menos Lemuel era rey, fue un rey, pero se sabe de que él era descendiente de Ismael con una israelita. La época de Salomón fue más o menos en el siglo 10 antes de Cristo. No hay razón para dudar que los encabezamientos de la sección 21, 22, 16 y 25 al 29 son veraces al atribuir los proverbios a Salomón. El movimiento sapiencial floreció durante los tiempos de la monarquía y de ese modo el primitivo núcleo fue enriquecido particularmente en los tiempos de Ezequías, el siglo XVIII antes de Cristo, ¿no? Vamos a ver aquí algo especial, las distintas formas de los proverbios. Hay distintas formas, o sea, todos los proverbios no son iguales. Por ejemplo, la forma que señala identidad, equivalencia o asociación invariable contiene la idea de que esto es realmente o siempre aquello. Por ejemplo, lo barato es caro. Como es el varón, tal es su valentía. Jueces 28:1. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Gálatas 6:7 y Proverbios 14:4 y 29:5. Mire, en estos proverbios que hemos leído, da la forma y señala identidad. Hay otro, la forma de contraste o paradoja. Tiene la idea, esto realmente no es aquello. No todo esto es aquello. Por ejemplo, decimos, no todo lo que brilla es oro. O mucho ruido, pero pocas nueces. Ejemplos de la Biblia son, ¿qué tiene que ver la paja con el trigo? La lengua blanda quebranta los huesos.
El hambriento, todo lo amargo, al hambriento, todo lo amargo es dulce, ¿no? Otro tipo de proverbio puede ser la forma de similitud, analogía o tipo. Por ejemplo, esto es o es similar como aquello. Algunos ejemplos bíblicos son, ¿será el pueblo como el sacerdote? ¿Cómo podemos entender esto? ¿Será el pueblo como el sacerdote? ¿O será el pueblo como el pastor? O si el pastor es así, también la iglesia es así. A ver, hermano Rudy, ¿cómo podemos entender este proverbio? ¿Qué versículo pasó? Este proverbio, ¿será el que el pueblo es como es como el sacerdote? ¿O le podemos cambiar? ¿Será el pueblo como su pastor? ¿O la iglesia será como el pastor? Sí, no, yo- yo- ¿qué puedes entender de eso? Eso que digo. Bueno, ya voy a decirlo por bueno, se entendería de dos maneras, ¿no? Como dicen, ahí lo entendería como que dicen de tal palo tal astilla, ¿no? Que el hijo Ujú. es igual al padre, ¿no? Pero también sabemos que no es así, digamos, ¿no? Que si el padre es borracho, obviamente el hijo no va a ser porque va a tomar el ejemplo y va a decir, si mi padre es así, yo no quiero ser así. Y es lo mismo que ahorita decía, si el pueblo puede ser igual que su pastor, eh, ahí se llevaría casi a la comparación de lo mismo, digamos, ¿no? Pero siempre como se dice, ¿no? Bueno, nosotros desde una iglesia somos como las brasas que ayudamos a aprender, ¿no? Como esa chispa de toda la iglesia, digamos, en conjunto, siempre haciendo cosas buenas, digamos, ¿no? Pero si hacemos cosas malas o algo, o qué te estará enseñando tu pastor, también lo puedes entender, digamos, ¿no? Y ahí pues ves, o como todos los cristianos son iguales y cosas así, no siempre, como que tiene sus pros y sus contras, depende de cómo, el mejor ejemplo es cada persona, ¿no? Cada uno, digamos, porque la mayoría de la gente de afuera se va a regir siempre por el conjunto, no por la persona, cómo son en esa iglesia y así más o menos. Sí, sigamos. ¿Cuáles son los temas importantes de Proverbio? Al introducir las colecciones máximas del capítulo 1, de 1 al 7, el escritor emplea varios términos que pueden ayudarnos a definir lo que es la esencia de la sabiduría. Por ejemplo, nos enseña doctrina, instrucción y disciplina. Este vocablo se usa a menudo con otros términos, reprensión y corrección. Así que incluye el elemento de disciplinar, habla de algo que se adquiere esforzándose, lo que es tanto una cualidad de carácter moral como un conocimiento intelectual. No se obtiene por solo estudiar, sino esencialmente por hacerse discípulo. Entonces, los temas importantes de Proverbios podemos encontrar que es doctrina, instrucción y disciplina. Estas tres cosas. Y acá hay algo muy interesante, por ejemplo, reprensión, corrección. Vaya a hermano Aurelio 1:23. Proverbios 1:23, pastor. Sí. Sí.
Dice así, Proverbios 1:23, volveos a mi reprensión, y aquí que yo derramaré mi espíritu sobre vosotros, y os haré saber mis palabras. Palabra de Dios. 31:11, hermana Diana. Habla de corrección. Ya. El corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias. Ya. ¿Qué más podemos hablar de proverbios? A ver. Prudencia. Prudencia, habla de prudencia. Habla de sagacidad, de tener cordura, de tener saber, conocimiento, capacidad. La palabra edad no enfatiza tanto una mente con grandes conocimientos, sino el conocimiento de la verdad y de Dios mismo. ¿Cuáles son los personajes que aparecen en Proverbios? ¿Cuáles son los personajes que se usan en Proverbios? Por ejemplo, el insensato, habla mucho del insensato. En Proverbios, el insensato y el sabio aparecen a menudo contrapuestos. Se presenta este personaje con varios nombres, el ingenuo o simple, que todavía es dócil y educable. El necio, que es endurecido y obstinado. El necio tosco, que pasa por alto los principios de orden y de esencia. Y el escarnecedor, que rechaza todo intento de reformarla y se burla de los inteligentes. A veces los términos son intercambiables, pero no conviene distinguir sus roles respectivos. Entonces, uno de los personajes que aparece en Proverbio es el insensato. Otro, el ingenuo. Este vocablo se forma de un verbo que significa engañar o seducir. De manera que el ingenuo es una persona crédula, que todo lo cree, un bobo y fácilmente engañado y manejado. El ingenuo todo lo cree. Él carece de un firme criterio moral y se deja arrastrar fácilmente hacia el mal. Pastor Rubén, 7:7 de Proverbios, por favor. Siete siete de Proverbios. Buenas noches a todos. 7:7 de Proverbios dice así. Vi entre los simples, consideré entre los jóvenes, y a un joven falto de entendimiento. A un joven falto de entendimiento, no un ingenuo. 8:5, hermano Aurelio. Dice así, 8:5. Entended, oh simples descripción, y vosotros, necios, entrad en cordura. También es obstinado e irresponsable, ¿no? El, el ingenuo. También viene el necio o insensato, otro personaje que aparece en Proverbios, que varias veces aparece. Esa persona que no busca pacientemente la sabiduría, pues siempre piensa en otra cosa. ¿Cuál es el insensato o necio? Es la persona que no busca pacientemente sabiduría. No se deja enseñar, en otras palabras, pues siempre piensa en otras cosas. Mire, los ojos del necio vagan hasta el extremo de la tierra, 17:24. Aunque el necio imagina que quiere aprender, la sabiduría no tiene ni la disposición ni el entendimiento para hacerlo. Confía en sus propias ideas. Usted ha conocido, ¿no? Tal vez en el transcurso de su vida este tipo de personas, este tipo de cristianos en las iglesias.
que no se deja enseñar, que piensa que lo sabe todo. Todo lo que para él piensa, eso es ley. Entonces, mire lo que habla Proverbio. Está en Proverbio, es necio o insensato. Aparece otro necio en los que aparecen Proverbio. Es el necio tosco. Se refiere al necio cuya mente está totalmente cerrada. Por lo menos cerrada a Dios, como el Nabal del Salmo 14:1. A ver. 14:1, ¿alguien me puede leer, por favor? Dice así, 14:1, la mujer sabia edifica su casa, más la necia con sus manos la derriba. Mire, el necio está totalmente cerrado, ¿no? La destruye. Se puede decir del Nadal de Proverbio lo que fue dicho acerca de Nadal, el contemporáneo de David. A ver, vamos a leer. Primera de Samuel 25:17, hermana Diana. Primera de Samuel 25:17. Ya aparece un Nadal, el marido de Abigail, que era necio tosco. Vamos a ver, un ejemplo. Primera de Samuel, ¿cuánto? 25:17. Ya. Ahora pues, reflexiona y ve lo que has de hacer, porque el mal está ya resuelto contra nuestro amo y contra toda su casa, pues él es un hombre tan perverso que no hay quien pueda hablarle. Mire, Nadal, marido de Abigail, un hombre, dice, tan perverso que nadie le puede hablar. O sea, una persona totalmente cerrada, no es, por más que esté equivocado, por más que esté haciendo daño, por más que él mismo se está haciendo daño y esté haciendo daño a los demás, dice que es perverso, no hay quien le pueda hablarle. No se le puede hablar porque ha rechazado daño que hace este personaje. No es el mal no intencional del necio corriente, sino le pone en tela de juicio los valores morales y espirituales o burlándose de lo que lo practican. Es un orgulloso, actúa con la insolencia de su presunción. Él fomenta la contienda y el pleito. No, mire, esto es el necio tosco y aparece ahí en Proverbio. Aparece también el perezoso, otro personaje. El proverbista presenta un cuadro vivido del perezoso. Es un dormilón apegado a la cama. 26:14. Hermano Pastor Rubén. 26:14, perdón. Sí, sí. 26:14 dice así, como la puerta gira sobre sus quicios, así el perezoso se vuelve en su cama. Es un dormilón, ¿no? A ver, léalo el 26:3. 26:3 dice, 13, 26:13. 13, dice el perezoso, el león está en el camino, el león está en las calles. Dice que este perezoso dice eso ¿para qué? Para aplacar su conciencia acerca de no salir de la casa para trabajar.
Él dice, no, no voy a trabajar porque ahí está el león, me puede comer, el león está en el camino, está en la esquina. ¿Cuántos perezosos conocemos, no? Ah, no voy a trabajar porque es domingo 13. Me puede pasar cualquier cosa. Aparece otro personaje muy interesante, el buen amigo. El término hebreo rea, traducido amigo, significa realmente el prójimo. Se refiere a veces al vecino o a aquel con quien el israelita tiene comunión. Por otra parte, Proverbios reconoce que hay personas que son muy amigos y que valen más poco de esto que muchos conocidos. Considérate, considerémonos las cualidades de un buen amigo. En resumen, hermanos queridos, Proverbios significa palabra de sabiduría, palabra de entendimiento que nos quieren decir, que nos quieren ilustrar alguna enseñanza que nosotros podamos aprender, ¿no? Entonces, proverbio para ilustrar una declaración, terminar un argumento o dar autoridad a una connotación. Eso es proverbio, ¿no? Entonces, y en los proverbios nos ayudan a adquirir instrucción, prudencia, justicia, rectitud y equilibrio. Hemos hablado que la mayor parte de los proverbios son escritos por el rey Salomón, la otra parte son por los sabios, que no se sabe quiénes eran esos sabios. Algunos fueron desde el capítulo 26 al 29, esos 3 capítulos fueron traídos de la corte del rey Ezequías, y los últimos 2 capítulos del 30 y 31 fueron escritos por Agur y Lemuel. Hermanos, ese es el libro de Proverbios. Para el día miércoles, su examen final, ya le dije que van a tener 10 minutos cada estudiante, 8 en punto están, perdón, 7 en punto están presentes, y arrancamos según el libro que le he mandado, ¿no? Que estudie, no solamente lo que está escrito en el texto que le he enviado, sino tienen que investigar más a fondo. ¿Alguna pregunta, alguna duda que tengan sobre respecto al examen del día miércoles? Una pregunta, pastor. Y del libro que nos dijiste, sobre eso vamos a cada uno, vamos a el examen o Sí, de sí. otros libros también se No, puede. no, de los libros que le da. ¿A usted qué le tocó? Me tocó el Job, Ya, entonces tiene que investigar más de Job. ya Y tiene que ya tener me tocó. una aplicación. ¿En qué podemos aplicarlo en nuestra vida diaria? Ya me tocó. ¿Alguien más? Si no hay preguntas, hermanos, los vemos el miércoles a las 7 de la noche, ¿ya? Ya, pastor, nos vemos el miércoles, ¿ya? Ok, que se mejoren, que estén bien, bendiciones, se cuidan. Gracias, pastor, igualmente a Buenas usted. noches, hermanos. Buenas noches, pastor. Bueno, nos vemos bien. Buenas buenas noches, bendiciones para todos.